Imagina por un momento que el poder no reside en la fuerza bruta, ni en los ejércitos atronadores, ni siquiera en las palabras altisonantes que resuenan desde los tronos. Y si te dijera que hubo un tiempo, en el corazón del imperio más formidable que el mundo había conocido, donde el silencio de una niña de apenas 12 años fue capaz de desarmar la autoridad más despiadada? Sí, lo has oído bien. Una niña. 12 años. Silencio. Y frente a ella, no un matón de esquina, no un jefe local, sino la encarnación misma del poder absoluto. Un hombre acostumbrado a que naciones enteras se postraran a sus pies, a que miles temblaran con solo escuchar su nombre. Y esta niña, con su aparente fragilidad, logró algo impensable. ¿Humillarle? Quizás. ¿Vencerle? Definitivamente, de una manera que él jamás podría haber comprendido. Sé lo que estás pensando. Suena imposible. Suena a cuento, a leyenda barata para dormir a los niños. ¿Cómo puede la quietud de una sola persona, y para colmo una niña, enfrentarse al rugido de un emperador romano? Un emperador con el poder de decidir sobre la vida y la muerte de millones con un simple gesto. Un imperio que había construido carreteras, acueductos y coliseos que aún hoy nos asombran, forjado con la sangre y el sudor de innumerables conquistados y esclavizados. ¿Y de repente, una niña con su silencio se convierte en una amenaza? ¿En una vencedora? La historia oficial, la que lees en los libros de texto, rara vez te cuenta este tipo de batallas. Se centran en las legiones, en las conquistas territoriales, en los grandes discursos de los oradores. Pero hay otras guerras, libradas en los espacios silenciosos del alma humana, en la resistencia interna, en la negativa a doblegarse no con la espada, sino con una voluntad de hierro forjada en lo más íntimo. Esta historia, la que vamos a explorar juntos, es precisamente eso. La historia de una confrontación que no tuvo lugar en un campo de batalla lleno de espadas y escudos, sino en el tenso silencio de una sala de juicio, en la mirada firme de una joven frente a la mirada inquisidora del poder. Es la historia de Santa Inés. Probablemente, si no eres creyente o no estás familiarizado con las vidas de los santos, su nombre no te diga nada. Y eso, en sí mismo, ya es parte del misterio. ¿Cómo es que una figura tan pequeña, en un tiempo tan remoto y brutal, dejó una huella tan profunda que su nombre se sigue recordando casi 2000 años después, mientras que los nombres de muchos de los que intentaron aplastarla se han perdido en el polvo de la historia? Inés vivía en Roma. No en la Roma de hoy, llena de turistas y ruinas veneradas, sino en la Roma del siglo IV. Una ciudad vibrante, sí, pero también implacable. Un lugar donde el poder se ejercía sin piedad, donde la disidencia era sofocada y donde la vida de una persona valía lo que dictara el interés del Estado o el capricho de los poderosos. Era una época en la que ser diferente, tener creencias que no se alineaban con las del imperio, podía costarte todo. Absolutamente todo. Y ella era diferente. Era cristiana. En esa época, ser cristiano no era una opción religiosa más, como elegir entre un club deportivo u otro hoy en día. Era, a los ojos de muchos, una forma de traición. Una negativa a rendir culto al emperador, a los dioses que supuestamente protegían a Roma. Era visto con sospecha, con miedo, a menudo con odio. Se les culpaba de las desgracias, de las plagas, de las derrotas militares. Ser cristiano era vivir en la sombra, arriesgando la vida cada día. Pero Inés no solo era cristiana. Era, según los relatos, de una belleza notable, incluso a su corta edad. Y provenía de una familia, si bien cristiana, de cierto estatus en la sociedad romana. Esto la hacía atractiva. Muy atractiva. No solo por su apariencia, sino por lo que representaba en términos de alianzas y futuro para las familias nobles de Roma. Los pretendientes no tardaron en aparecer. Jóvenes de buenas familias, con futuros prometedores, deseosos de casarse con ella. Aquí es donde la historia toma un giro que, para la mentalidad romana de la época, debió ser escandaloso. Inés los rechazó a todos. Uno tras otro. Con una calma y una determinación impropias de su edad. No porque no fueran atractivos, no porque no ofrecieran seguridad o riqueza. Los rechazó porque, según ella, ya tenía un compromiso. Un esposo. Un esposo que ellos no podían ver, no podían comprender. Se había consagrado a Cristo. Piensa en la audacia de eso. Una niña, en una sociedad patriarcal donde las mujeres,
especialmente las jóvenes, tenían poco o ningún poder de decisión sobre su propio destino, se atreve a decir no a los hombres que representan el futuro, el poder y la estabilidad social. No lo dice gritando, no lo dice con rabia. Lo dice con una simple declaración de lealtad a algo o alguien que trasciende las expectativas de su mundo. Para esos jóvenes romanos, acostumbrados a conseguir lo que querían, la respuesta de Inés no solo fue un rechazo personal. Fue una afrenta. Una burla a su estatus, a su virilidad, a las propias normas sobre las que se construía su sociedad. ¿Quién se creía esa niña para despreciar lo que ellos ofrecían? ¿Quién era ese esposo misterioso que la hacía inmune a sus encantos y a las promesas de una vida privilegiada? Y aquí es donde empezamos a sentir la tensión. Porque la frustración, el despecho y el orgullo herido son motores poderosos. Y cuando se combinan con el celo por el orden establecido y el temor a lo desconocido, pueden volverse peligrosos. Muy peligrosos. Uno de estos pretendientes rechazados, incapaz de aceptar la negativa, decidió tomar un camino que no buscaba conquistarla, sino destruirla. La denunció. La denunció como cristiana. Y esa denuncia fue el primer paso en una confrontación desigual. No se trataba ya de un simple desacuerdo familiar o social. Se trataba de poner a una niña de 12 años frente a todo el peso de la ley romana. Una ley que, en ese momento, bajo el mandato de un emperador, cuya identidad específica, aunque conocida históricamente, se vuelve casi secundaria frente a la magnitud del sistema que representaba, buscaba activamente erradicar esa superstición cristiana que consideraban una amenaza. Así que, piénsalo de nuevo. Una niña. 12 años. Sin armas. Sin aliados poderosos que pudieran interceder por ella una vez hecha la denuncia. Sin experiencia en la vida, sin la fuerza física de un soldado, sin la elocuencia de un orador entrenado en el foro. Solo ella. Y su fe inquebrantable. Y, crucialmente, su decisión de no renunciar a esa fe, de no decir las palabras que querían escuchar. ¿Cómo es posible que una figura tan frágil, tan desprovista de las herramientas convencionales de poder, se atreviera no solo a desafiar, sino de alguna manera a vencer a la inmensa y despiadada maquinaria del Imperio Romano en uno de sus momentos de mayor represión? ¿Qué tipo de fuerza residía en ese silencio? ¿Qué misterio encerraba la quietud de su espíritu que los gritos y las amenazas de los poderosos no podían penetrar? Este es el enigma en el corazón de la historia de Inés. Un enigma que desafía nuestra comprensión moderna del poder y la resistencia. Nos obliga a preguntarnos si hemos estado buscando la fuerza en los lugares equivocados. Si la verdadera victoria no se encuentra a veces en la ausencia de ruido, en la negativa silenciosa a conformarse, en la simple y pura persistencia del ser interior frente a la tormenta exterior. Prepárate para adentrarte en un relato que te hará cuestionar tus propias ideas sobre la fuerza y la vulnerabilidad. Un relato que comenzó con una niña, un emperador y un silencio que resonaría a través de los siglos. Un silencio que, contra toda lógica, se convirtió en su arma más poderosa. Y que la llevó, no a la derrota, sino a una victoria que el imperio, con todo su poder militar, nunca podría igualar. La pregunta sigue en el aire, punzante e incómoda. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué secreto guardaba esa niña en su silencio? Hemos dejado flotando en el aire una pregunta que desafía la lógica. ¿Cómo pudo una niña, con solo 12 años, ejercer una forma de poder tan desconcertante que puso en jaque a figuras que representaban la cúspide de la autoridad romana? Para empezar a desentrañar ese misterio, debemos ir más allá de la imagen de la figura frágil y entender el mundo en el que se movía Inés, y sobre todo, el tipo de vida del que, aparentemente, estaba renunciando. Imagina la vida de una niña como Inés en la Roma de hace casi 2000 años. No era una existencia sencilla, ni libre de expectativas. Especialmente si, como ella, nacías en el seno de una familia noble. Piensa en las grandes casas, quizás con patios interiores, rodeadas de la efervescencia de la vida urbana romana, pero también de una rigidez social palpable. Tú, como miembro de una familia así, tenías un destino trazado en gran medida desde el día en que nacías. Tu vida no te pertenecía del todo, pertenecía a la familia, a su honor, a su prosperidad, a su red de alianzas políticas y sociales. Una niña noble, especialmente una de la que se decía que poseía una belleza singular incluso en su temprana adolescencia, era un activo valiosísimo. No para sí misma, no en el sentido moderno de empoderamiento personal,
sino como una pieza en el complejo ajedrez de las relaciones entre las élites romanas. Su educación, sus modales, su presentación pública, todo estaba orientado a prepararla para un papel fundamental, el de futura esposa y madre, uniendo linajes y asegurando la continuidad y el ascenso social de su familia. En este mundo, el matrimonio no era principalmente una cuestión de amor romántico o de elección individual, como podríamos concebirlo hoy. Era un contrato, una alianza estratégica. Los matrimonios concertados eran la norma absoluta. Las negociaciones comenzaban a menudo cuando las futuras esposas eran muy jóvenes, a veces incluso niñas, y el compromiso formal podía tener lugar años antes de la consumación del matrimonio, que solía ocurrir poco después de la pubertad. Tu opinión, tus sentimientos personales, tus propios deseos sobre con quién compartirías tu vida, eran, en el mejor de los casos, secundarios. Lo prioritario era el beneficio para la familia. Así que, visualiza la escena. Inés, creciendo en un hogar que probablemente le ofrecía comodidades materiales, quizás una educación más refinada que la mayoría, pero donde también flotaba la constante expectativa de su futuro papel. Y entonces, empiezan a llegar los pretendientes. Jóvenes de familias importantes, con pedigrí, con carreras políticas o militares prometedoras. Hombres que representaban todo lo que la sociedad romana valoraba: poder, influencia, continuidad del linaje. Para sus padres, para su familia, cada uno de estos pretendientes debía ser visto como una oportunidad, una confirmación de su buen partido, un paso más en la consolidación de su posición social. Pero la reacción de Inés no fue la esperada. No mostró el entusiasmo sumiso que se aguardaba de una joven en su posición. No se dejó deslumbrar por las promesas de riqueza o estatus que estos jóvenes encarnaban. Los rechazó. Y no con la timidez de una niña abrumada, sino con una firmeza que debió resultar desconcertante, incluso exasperante, para quienes la rodeaban. Y cuando le preguntaban, cuando insistían, cuando quizás sus propios padres la presionaban para que reconsiderara, su respuesta era siempre la misma, sorprendentemente madura y absolutamente innegociable para ella: ya estaba comprometida. Tenía un esposo que era incomparablemente superior a cualquier mortal. Su esposo era Jesucristo. Detente aquí por un segundo y trata de ponerte en la piel de un romano, no cristiano, de esa época. Imagina que eres el padre de uno de esos pretendientes rechazados, o incluso el propio joven despechado. Has sido criado en un mundo de dioses tangibles, con templos, rituales, estatuas. Un mundo donde el poder es visible y palpable. Y de repente, esta niña rechaza tu oferta, tu futuro, tu posición, por un esposo invisible. Un líder de un culto minoritario, a menudo perseguido, cuyas creencias suenan extrañas y subversivas para tus oídos. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué pensarías? Probablemente lo primero que se te vendría a la cabeza sería: ¿es un capricho? ¿Una rabieta de niña bien educada que se cree el centro del mundo y no quiere someterse a las normas? ¿Está siendo manipulada? ¿Lavada el cerebro por los líderes de esa secta cristiana? ¿O quizás, siendo caritativos, podrías pensar que simplemente ha perdido la razón? Porque, seamos honestos, para una mente romana clásica, dedicar tu vida a un ser invisible, renunciando a un futuro de riqueza y estatus asegurado, sonaba, cuanto menos, a locura. Y aquí reside la pregunta más profunda, la que realmente remueve. Para Inés, ¿qué era esta devoción? ¿Era la simple repetición de lo que le habían enseñado en casa, un eco de la fe de sus padres? ¿O era algo que había germinado en lo más hondo de su ser, una conexión personal y trascendente que la llevaba a tomar una decisión de vida tan radical a una edad en la que otros niños solo piensan en juegos? Considera la presión. No solo la de los pretendientes y sus familias, sino también la de su propia cultura. Todo a su alrededor le decía que su camino era otro: el matrimonio, la familia, la perpetuación del linaje noble romano. Rechazar eso por una fe que, además, era peligrosa, que te marcaba como enemigo del Estado, que podía llevarte a la persecución, eso no parecía, a primera vista, un capricho infantil. Un capricho infantil suele ceder ante la primera reprimenda fuerte. La determinación de Inés no cedió, ni siquiera frente a amenazas mucho mayores. Pero, ¿y si fuera una forma de rebeldía? No una rebeldía sin sentido, sino una manera de reclamar una agencia sobre su propia vida en un mundo que se la negaba.
Fue su esposo celestial una figura que le permitía decir no a los planes que otros tenían para ella, una excusa, consciente o inconsciente, para escapar de un destino preestablecido que no deseaba? Es una perspectiva incómoda, ¿verdad? Reduce su profunda fe a una simple táctica de supervivencia o de autoafirmación. ¿Es eso justo? ¿O es que nuestra mentalidad moderna, apegada a la psicología y la sociología, lucha por comprender la pureza y la radicalidad de una fe que lo entrega todo, especialmente cuando proviene de alguien tan joven? La sociedad romana no entendía este tipo de entrega, esta castidad voluntaria dedicada a una deidad por elección personal a costa del deber social y familiar. Para ellos, el celibato a esa edad, fuera del contexto muy específico de las vírgenes vestales, y eso por un tiempo determinado y con un propósito estatal muy claro, era antinatural, sospechoso. La negativa de Inés a casarse, explicada por su matrimonio con Cristo, no solo ofendió a los pretendientes, debió sonar como una blasfemia, o en el mejor de los casos, como la manifestación de una obsesión insana. Y es precisamente esa incomprensión, esa incapacidad de su mundo para encajar su decisión en sus propias categorías, lo que hace que su postura sea tan poderosa. Su silencio frente a las insistentes propuestas de matrimonio, su simple pero firme referencia a su compromiso espiritual, no era solo una negativa. Era una declaración de independencia interior que las estructuras de poder de Roma no estaban equipadas para manejar. No podían comprarla, no podían intimidarla con promesas mundanas, porque ella valoraba algo que estaba fuera de su sistema de intercambio. La pregunta sigue resonando: ¿de dónde sacó esa convicción a una edad tan tierna? ¿Era un don sobrenatural, una gracia excepcional? ¿O hay en la naturaleza humana, incluso en la de una niña, una capacidad para una fe y una determinación que subestimamos enormemente? ¿Era su devoción un capricho, destinado a desvanecerse como el humo, o era la expresión de una fe inquebrantable que se mantendría firme ante las pruebas más duras imaginables? La respuesta a esa pregunta no es simple, y quizás nunca la sepamos con certeza absoluta, mirando hacia atrás a través de los siglos. Pero lo que sí sabemos es que esa devoción inesperada, esa elección radical a una edad impropia para tales decisiones trascendentales en su mundo, fue el motor que puso en marcha los eventos que la llevarían a enfrentarse cara a cara con el poder imperial. Fue la chispa que encendió la confrontación, la razón por la que la mirada del águila romana se posó sobre esta joven aparentemente insignificante. Y fue el fundamento de ese silencio formidable que pronto se convertiría en su única defensa, paradójicamente, en su victoria más grande. La devoción inesperada de Inés, esa consagración a un esposo invisible que la llevó a rechazar un futuro brillante según los estándares de su mundo, no era solo una rareza personal. Era, sin que quizás ella lo calculara plenamente en su inocencia de 12 años, un acto profundamente subversivo. Y para entender por qué, debemos sumergirnos en las oscuras corrientes subterráneas del Imperio Romano en esa época, un lugar donde creer de cierta manera podía, literalmente, costarte la vida. Piensa en Roma no solo como un poder militar, sino como una vasta red de creencias, tradiciones y lealtades. El imperio era, en general, pragmático en asuntos religiosos. Cuando conquistaban un territorio, a menudo adoptaban o asimilaban los dioses locales a su propio panteón. Mientras los pueblos sometidos pagaran sus impuestos, mantuvieran la paz y, crucialmente, honraran a los dioses romanos y ofrecieran el debido respeto, incluso el culto al emperador como una figura divina o semidivina que encarnaba la unidad y el poder del Estado, generalmente se les permitía seguir practicando sus propias religiones. Era una especie de multiculturalismo forzado, una manera de integrar a los vastos y diversos pueblos bajo un mismo techo. Pero había excepciones. Ciertos cultos eran vistos con recelo o abiertamente suprimidos si se percibía que amenazaban el orden público, la moral romana, o lo más importante, la lealtad debida al Estado y al emperador. Y aquí es donde el cristianismo se convirtió en un problema colosal. ¿Qué tenía esta fe, predicada por un grupo de seguidores de un maestro crucificado en una provincia lejana, que aterrorizaba tanto a un imperio acostumbrado a absorber y cooptar creencias extranjeras? Primero, el monoteísmo cristiano era, para muchos romanos, una forma de ateísmo. La idea de que solo existía un dios, y que todos los demás dioses, incluidos los venerables dioses romanos y el propio emperador, eran falsos o demonios, era incomprensible y ofensiva. Negarse a quemar una pizca de incienso ante una estatua del emperador o a participar en los ritos cívicos en honor a Júpiter o Marte no era visto como una simple preferencia religiosa, era una falta de respeto,
una impiedad que podía atraer la ira divina sobre todo el imperio. Imagina la paranoia. Si no adoran a nuestros dioses, ¿cómo podemos esperar que nos protejan en la batalla o nos den buenas cosechas? Estos cristianos se están poniendo en peligro a todos nosotros. Segundo, y quizás más peligroso desde la perspectiva del Estado, la negativa a rendir culto al emperador era pura y simple traición. El culto imperial no era solo religioso, era la principal manifestación pública de lealtad política. Era el cemento que unía las vastas y dispares regiones del imperio. Al negarse a participar, los cristianos no solo ofendían a los dioses, estaban declarando, implícitamente, que su lealtad fundamental residía en otra parte. Y esa otra parte no era otra nación o rey terrenal al que Roma pudiera entender y combatir con sus medios habituales. Era un reino espiritual, un rey celestial. Esto era inaceptable. ¿Cómo podías confiar en alguien cuya lealtad primordial no era para contigo, el imperio, sino para con una entidad invisible? Tercero, las prácticas cristianas, a menudo llevadas a cabo en secreto para evitar la persecución, daban lugar a todo tipo de rumores salvajes y maliciosos. Se reunían en casas privadas, en catacumbas. Compartían una comida ritual, la Eucaristía, donde hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Para una mente romana pagana, ajena a la simbología, esto podía sonar a canibalismo. Hablaban de ágape, el amor fraternal, y se llamaban hermanos y hermanas, lo que alimentaba rumores de incestos y orgías secretas. Estas calumnias no solo generaban repulsión, generaban miedo. La gente teme lo que no entiende, y lo que se esconde parece intrínsecamente peligroso. Además, el cristianismo desafiaba el orden social establecido. Atraía a personas de todos los estratos, esclavos, mujeres, pobres, pero también a miembros de familias acomodadas, como la de Inés. Dentro de las comunidades cristianas, las distinciones sociales romanas tradicionales a menudo se diluían, todos eran hermanos y hermanas en Cristo. Para las élites romanas, esto podía ser visto como una fuerza disruptiva, un desafío potencial a la jerarquía sobre la que se asentaba su poder. ¿Cómo podía un esclavo considerarse igual a su amo ante los ojos de su Dios? Esa idea era radical y amenazante. Y volvemos a Inés. Su rechazo a los pretendientes, justificado por su compromiso con Cristo, no era solo un problema familiar o social. En el contexto de esa Roma, era, a los ojos de los que la rodeaban y de las autoridades, una manifestación clara de esa peligrosa superstición cristiana. Su negativa a casarse con un romano noble no era solo una elección personal, era, interpretablemente, una negativa a integrarse plenamente en el tejido social y político del imperio, una declaración de prioridades que ponía a Cristo por encima de Roma. Piensa en el pretendiente despechado. Su orgullo herido, su frustración, su incapacidad para aceptar un no, se mezclaron con el miedo imperante hacia los cristianos. Denunciarla no solo era una venganza personal, era también, a sus ojos o a los ojos de quienes lo instigaron, un acto de servicio público, de protección del orden romano frente a esa influencia subversiva. Al denunciarla como cristiana, la sacaba del ámbito privado de las negociaciones matrimoniales y la arrojaba al implacable engranaje de la justicia imperial, diseñada para detectar y eliminar amenazas al Estado. Y así, por la intersección de la fe inquebrantable de una niña y el miedo paranoico de un imperio, la vida de Inés dio un giro fatal. Su creencia se convirtió en su sentencia. Su negativa a renunciar a ella, a decir las palabras que la hubieran salvado, la marcó como enemiga pública. De ser una pieza valiosa en el tablero social de su familia, pasó a ser un problema para el Estado, un ejemplo que había que aplastar para disuadir a otros. La pregunta sigue siendo inquietante. ¿Qué tenía esa fe que un imperio tan vasto y poderoso, tan seguro de sí mismo, sentía la necesidad de perseguir a sus seguidores hasta la muerte? ¿Era simple fanatismo religioso por parte de los romanos? ¿O reconocieron, quizás instintivamente, que había una fuerza en esa fe, en la disposición de sus seguidores a morir por ella y en su lealtad a algo más allá del César, que representaba un desafío existencial a la base misma de su poder terrenal? Un imperio construido sobre la conquista y la imposición por la fuerza se enfrentaba ahora a un reino que se expandía no por las armas, sino por la convicción y la voluntad de sacrificio. El peligro de creer, para Inés y para miles como ella, no era un concepto abstracto. Era una realidad brutal y tangible. Era la certeza de que, una vez que tu fe se hacía pública, te convertías en un objetivo.
Y a partir de ese momento, tu vida ya no estaba en tus manos, ni en las de tu familia, sino en las de los representantes de un imperio que veía en tu negativa a conformarte una amenaza que debía ser eliminada. Inés había dicho sí a Cristo en el silencio de su corazón. Ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias ruidosas y violentas de esa elección en el implacable escenario público de Roma. Y todo comenzaba con esa denuncia. La fe había dejado de ser un asunto privado. Se había convertido, de repente, en una cuestión de vida o muerte para una niña de 12 años. La denuncia ha sido hecha. La fe de una niña de 12 años, que para ella era un asunto del corazón y del alma, se ha convertido, a los ojos del imperio, en un crimen capital. Y el siguiente acto de este drama desigual tiene lugar en los fríos y formales pasillos del poder romano. Inés es llevada ante el prefecto, el representante local del emperador, el hombre cuya palabra puede significar la vida o la muerte. Imagina la escena. Tú estás allí, quizás como un espectador más en el fondo de la sala, uno de tantos curiosos o funcionarios que presencian el implacable funcionamiento de la justicia romana. Ves a la niña, pequeña, probablemente asustada por dentro, aunque su rostro no lo refleje. Y frente a ella, sentado en su estrado, con el peso de la autoridad imperial sobre sus hombros, está el prefecto. Un hombre acostumbrado a tratar con criminales endurecidos, con rebeldes, con prisioneros que suplican por sus vidas o gritan desafíos. ¿Cómo reacciona ante esta presencia inesperada? ¿Ve a una peligrosa subversiva o solo a una niña extraviada? El objetivo es claro: conseguir que renuncie a su fe. Que diga las palabras mágicas que la liberarán: sacrifico a los dioses, el César es señor. Pero el prefecto, quizás al principio, intenta la vía menos violenta. Le ofrece una salida. Le habla de la locura de su elección, de la vida cómoda que está despreciando. Le promete riqueza, un buen matrimonio, tal vez incluso con el mismo pretendiente que la denunció, añadiendo una capa de retorcida ironía, una vida normal y segura si simplemente se conforma, si hace el gesto simbólico que el imperio exige. Piensa en las promesas que pudo escuchar: una vida libre de miedos, un futuro asegurado, el perdón de su error. Pero Inés no cede. No se deja seducir por las promesas. Y, quizás lo más desconcertante para el prefecto, no argumenta. No debate sobre teología ni sobre la justicia de las leyes romanas. Su respuesta, o la falta de ella en los términos que él espera, es su firmeza silenciosa. Es un no rotundo y sereno que no necesita palabras adicionales para ser comprendido. Es la misma determinación que mostró al rechazar a los pretendientes, pero magnificada, puesta a prueba en un escenario mortal. Al ver que las promesas no funcionan, el tono cambia. La sala se vuelve más oscura, la atmósfera más opresiva. Llegan las amenazas. Se le muestran los instrumentos de tortura, los ganchos que desgarran la piel, el potro que disloca los miembros, el fuego. Se le describe el dolor, la agonía que le espera si persiste en su locura. Le hablan de una muerte espantosa, de un sufrimiento que incluso los adultos más fuertes temen. Se espera que la visión de la tortura, la inminencia del dolor físico insoportable, quiebren su voluntad. Es una táctica probada y, lamentablemente, a menudo efectiva. El cuerpo tiene sus límites, y el miedo a la mutilación o a la muerte violenta es primitivo y poderoso. Pero de nuevo, la respuesta de Inés es desconcertante. Los relatos dicen que no mostró miedo, que incluso parecía recibir las amenazas con una calma que desarmaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años, cuyo cuerpo apenas ha comenzado a formarse, cuya experiencia del mundo es tan limitada, enfrentarse a la promesa de un tormento inimaginable sin derrumbarse, sin llorar, sin suplicar? ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿Es una negación de la realidad, una especie de shock que la protege? ¿O es una fuerza interior tan profunda que supera el instinto básico de autopreservación? Frustrado, quizás humillado por la inesperada resistencia de esta niña, el prefecto recurre a una táctica particularmente cruel y perversa. Si no pueden romper su fe por el miedo al dolor o a la muerte, intentarán romperla por la humillación y la degradación moral. Si valora tanto su pureza, se la quitarán de la manera más brutal y pública posible. Decide enviarla a un prostíbulo. Piensa en la intención detrás de esta decisión. No es solo un castigo físico.
Es un intento calculado de destruir lo que ella más valora, de mancillar su alma a través de su cuerpo, de hacer que su consagración a Cristo parezca ridícula e inútil a los ojos del mundo y, quizás, a los suyos propios. Enviar a una virgen consagrada a un lugar de prostitución forzada era, en la mentalidad romana, la máxima forma de degradación. Era un intento de arrebatarle su dignidad, de demostrar que su pureza no era invulnerable, que era algo físico que podía ser tomado por la fuerza. Imagina la procesión por las calles de Roma, la niña llevada a ese lugar infame. La mezcla de curiosidad morbosa, burla y quizás, solo quizás, una punzada de horror en la multitud. Y ella, Inés, ¿cómo afrontó ese trayecto, la entrada a ese infierno terrenal? Aquí es donde los relatos tradicionales incorporan elementos que desafían la explicación racional. Se cuenta que, al ser llevada, su cabello creció milagrosamente, cubriendo su cuerpo y protegiéndola de las miradas lascivas. Se dice que, una vez dentro del prostíbulo, una luz celestial la rodeó, creando un espacio sagrado que nadie se atrevía a traspasar. Se narra el episodio de un hombre que intentó acercarse a ella con malas intenciones y fue inmediatamente cegado o fulminado. Estas historias de protección milagrosa plantean la gran pregunta: ¿fue su invulnerabilidad a la degradación obra directa de una intervención divina? ¿Fue Dios quien, de manera sobrenatural, la protegió de ser profanada físicamente? Para muchos creyentes a lo largo de los siglos, esta es la respuesta reconfortante. Su pureza fue, literalmente, hecha invulnerable por el poder divino, confirmando la santidad de su elección y la protección de su esposo celestial. Pero, ¿y si lo miramos desde otra perspectiva, una que no niegue la posibilidad de lo divino, pero que también contemple la asombrosa capacidad del espíritu humano? Podría ser que la verdadera invulnerabilidad de su pureza no residiera solo en una barrera externa milagrosa, sino en una fortaleza interior tan radical, en una convicción tan absoluta, que hacía que las acciones externas, por terribles que fueran, no pudieran tocar la esencia de su ser, de su voluntad consagrada? Piensa en ello. Si tu mente, tu corazón, tu voluntad están completamente entregados a algo, a alguien, ¿pueden las acciones que otros infligen a tu cuerpo, por humillantes y dolorosas que sean, realmente manchar lo que eres por dentro? ¿Puede la pureza ser menos un estado físico y más un estado del alma, una elección constante, una luz interior que las sombras exteriores no pueden apagar? ¿Fue Inés invulnerable porque un milagro la rodeó, o porque ella misma, desde lo más profundo de su ser de 12 años, se negó a ser definida o degradada por las acciones de sus verdugos? Este es el corazón de la prueba cruel a la que fue sometida. No solo se trataba de infligir dolor o quitar la vida, sino de destruir su identidad, de demostrar que su fe y su pureza eran frágiles y podían ser arrebatadas por la fuerza del imperio. Y sin embargo, de alguna manera, fallaron. Ya sea por milagro o por una fuerza interior que escapa a nuestra comprensión, Inés salió de esa prueba, si no físicamente ilesa en los relatos más completos, si con su voluntad y su consagración intactas. La pregunta sigue perturbando. ¿Qué nos dice su entereza? ¿Es un llamado a creer en lo sobrenatural, en un Dios que interviene para proteger a los suyos de manera física? ¿O es un testimonio del potencial inexplorado de la resiliencia humana, de la capacidad del espíritu para elevarse por encima de la degradación más extrema, manteniendo una integridad interior que ningún poder terrenal puede violar sin consentimiento? Esta prueba, más que cualquier amenaza de tortura física, fue el intento definitivo de quebrar a Inés. Y su respuesta, su capacidad para mantenerse firme, ya sea por ayuda externa o por una fuerza nacida de lo más profundo de su fe, demostró al prefecto, y quizás a ella misma, que su silencio y su convicción eran, en efecto, más difíciles de vencer de lo que nadie había imaginado. La pureza, al menos la suya, parecía tener una dimensión que escapaba al control del imperio. Pero, ¿cómo interpretaron los romanos esa resistencia inquebrantable? ¿Qué significaba para ellos la calma y la negativa a hablar de una niña que debería haber estado aterrorizada y rota? Hemos visto cómo Inés, una niña de apenas 12 años, se mantuvo firme frente a las amenazas más aterradoras y sobrevivió, de una forma u otra, al intento de la máxima degradación. Pero, ¿cuál fue su herramienta principal en esta batalla desigual? No fue la fuerza física, no fueron las palabras de súplica, no fue la negociación. Fue, como hemos sugerido desde el principio, su silencio. Pero no un silencio vacío, no el silencio de quien no tiene nada que decir o está paralizado por el miedo. Era un silencio cargado, denso, un silencio elocuente. Piensa en el contraste.
Por un lado, la voz del prefecto, que representaba el poder vociferante del imperio. Sus órdenes, sus amenazas, sus promesas, todo expresado con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. A su alrededor, quizás, el murmullo de la multitud, las voces de los guardias, el sonido metálico de las armas o los instrumentos de tortura. Era un ambiente dominado por el ruido, por la imposición verbal y física. El imperio se comunicaba a través de edictos que resonaban en las plazas, a través de los gritos de los sargentos de las legiones, a través del clamor de los juegos en el Coliseo. Su poder era sonoro, visible, tangible. Y en medio de todo ese estruendo, la quietud de una niña. Su negativa a responder como esperaban, a decir las palabras que la hubieran salvado, a participar en el diálogo amañado que el poder le proponía. No se trataba de que no pudiera hablar. Se trataba de que se negaba a hablar lo que ellos querían oír. Se negaba a proferir la fórmula de la apostasía, a reconocer la autoridad religiosa del emperador o de los dioses romanos. Cada segundo de su silencio frente a la insistencia era una negación. Cada respiración tranquila era un acto de resistencia. Este silencio no era sumisión. Era una negativa activa. Una forma de objeción de conciencia llevada al extremo. El Imperio Romano no estaba acostumbrado a esto. Estaban preparados para la rebelión armada, para los discursos incendiarios, para las peticiones y las súplicas. Tenían mecanismos para lidiar con la resistencia que se expresaba en su propio lenguaje de fuerza y retórica. Pero, ¿cómo respondes a alguien que simplemente se planta ante ti, asume las consecuencias de no hablar y mantiene su paz interior? Imagina la frustración del prefecto. Está acostumbrado a que la gente hable, que mienta, que suplique, que maldiga, que reniegue. Cualquier reacción verbal es algo con lo que puede trabajar, algo que puede manipular. Pero el silencio de Inés le negaba esa posibilidad. Era como golpear un muro que no devolvía el sonido, una resistencia que no ofrecía un punto de apoyo al que aferrarse. Su silencio decía muchas cosas sin articular una sola palabra. Decía, no participaré en vuestro juego. Decía, vuestra autoridad no llega a lo más profundo de mí. Decía, hay una lealtad en mi corazón que está por encima de vuestras leyes y vuestras amenazas. Era una declaración de soberanía interior que dejaba impotente al poder exterior, diseñado para someter a través de la acción y la palabra. ¿Qué mensaje enviaba realmente su silencio? Esta es la pregunta que nos obliga a mirar más allá de la superficie. ¿Era, ante todo, un acto de desafío definitivo? ¿Una confrontación consciente, una forma de decir, podéis hacer lo que queráis con mi cuerpo, pero mi espíritu y mi fe están fuera de vuestro alcance? Si lo ves así, su silencio es una provocación calculada, una negativa a concederles ni siquiera la satisfacción de una palabra de sumisión. Es la personificación de la resistencia pasiva, pero con una intensidad que la hacía más activa que muchos gritos. ¿O era, quizás, la manifestación de una total confianza en su fe? Una creencia tan absoluta en la protección y la presencia de su esposo celestial que sentía que no necesitaba defenderse con palabras humanas? Desde esta perspectiva, su silencio no sería tanto un desafío al imperio, sino una entrega total a su Dios. Las palabras del mundo terrenal carecerían de importancia frente a la conversación, aunque silenciosa, que mantenía con lo divino. Su silencio sería una forma de decir, mi respuesta no es para vosotros, sino para aquel a quien pertenezco. Quizás, y esto es lo más probable y lo más intrigante, fuera una combinación de ambos. Un desafío que surgía de una fe inquebrantable. Una confianza que le daba la fuerza para no ceder, para no hablar lo que era falso para ella. Su silencio sería el punto de encuentro entre su voluntad humana, reforzada por la gracia divina, y la absoluta convicción de la verdad en la que creía. Sería un acto de resistencia activo que bebía directamente de la fuente de su fe, haciendo de la pasividad externa una fuerza interior inexpugnable. Piensa en cómo ese silencio debió ser percibido por los diferentes actores en la escena. Para el prefecto y sus funcionarios, probablemente era exasperante, una muestra de obstinación que bordeaba la locura. Para los romanos paganos presentes, quizás era desconcertante, incluso ligeramente inquietante. ¿Qué clase de persona, y más aún una niña, no suplica ni se defiende ante la muerte? Para los cristianos que pudieran estar ocultos entre la multitud, o que oirían el relato después,
ese silencio debió ser una predicación más poderosa que 1000 sermones. Un testimonio vivo y silencioso de la fuerza de la fe, de la posibilidad de mantenerse firme incluso cuando todo lo demás se desmorona. Su silencio no era la ausencia de comunicación, era una forma de comunicación radicalmente diferente a la que el imperio estaba acostumbrado. Era una comunicación que operaba a un nivel espiritual y moral, no solo político o legal. Decía: no cambiaré, no cederé. Vuestras palabras y vuestra fuerza no tienen jurisdicción sobre mi alma. Y esa declaración, precisamente por ser silenciosa, era imposible de refutar con los medios que tenía el prefecto a su disposición. No podía torturar el silencio para que hablara las palabras equivocadas. No podía amenazar la convicción interna que ese silencio representaba. La elocuencia de Inés no estaba en lo que decía, sino en lo que no decía y en la inquebrantable presencia que mantenía en ese no decir. Era la demostración de que hay una esfera de la existencia humana, la de la conciencia y la fe, a la que el poder externo no puede acceder si la persona misma se niega a abrirle la puerta. Su silencio fue su fortaleza, su escudo y su espada. Fue el arma que desmanteló la lógica de la opresión que esperaba una respuesta verbal o física para poder actuar sobre ella. Y así, en medio del rugido del imperio y las demandas perentorias de sus representantes, el silencio de Inés se convirtió en el sonido más potente de todos. Un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino que resonaba en el alma. Un silencio que obligaba a quienes lo presenciaban a preguntarse: ¿qué fuerza es esta que no necesita palabras para enfrentarse al poder? ¿Qué significa esa quietud en los ojos de una niña frente a la tormenta? ¿Era desafío, confianza o algo tan profundo que trascendía ambas cosas, dejando al imperio sin un adversario que pudiera comprender o someter por los medios habituales? Su silencio era su respuesta. Y esa respuesta, en sí misma, fue una victoria. La confrontación ha llegado a su punto culminante. Las promesas fallaron, las amenazas fueron inútiles, la degradación no logró romper su espíritu. El silencio elocuente de Inés ha prevalecido sobre los ruidos y las demandas del poder. Para el imperio, solo queda una opción, la herramienta definitiva que utilizan cuando todo lo demás falla, la eliminación física. Si no pueden hacerla obedecer, la silenciarán para siempre quitándole la vida. Imagina la escena final, terrible en su simplicidad. Una niña, no mucho más que una niña, es llevada al lugar de la ejecución. Quizás en un estadio público, para servir de ejemplo. Piensa en la multitud, algunos con odio, otros con indiferencia, quizás unos pocos con una creciente incomodidad o incluso simpatía secreta. Y ella, Inés, con esa misma calma desconcertante que ha mantenido a lo largo de todo el Calvario. Los relatos varían en los detalles precisos de su muerte. Algunas leyendas hablan de un intento de quemarla que fracasó, con las llamas apartándose milagrosamente de ella, obligando a recurrir a otro método. La versión más aceptada es que fue decapitada, o que se le perforó la garganta con una espada. Piensa en la imagen, el soldado, un hombre hecho y derecho, con el arma en la mano, frente a esa figura diminuta. Se dice que fue al lugar de su ejecución más alegremente que otras van a su boda. Una frase impactante, casi incomprensible, ¿verdad? Enfrentar el fin violento de tu vida con más alegría que el comienzo de una vida en común. Y entonces, sucede. El acto brutal. La vida física de Inés es arrebatada por la fuerza del imperio. Desde la perspectiva romana, el problema ha sido resuelto. La hereje ha sido castigada, la amenaza silenciada. La autoridad del emperador ha sido reafirmada. El orden, al menos superficialmente, ha sido restaurado mediante el derramamiento de sangre inocente. Pero aquí es donde la historia da un giro que redefine completamente lo que significa victoria y derrota. Porque si bien Inés fue físicamente eliminada, su silencio no fue silenciado en absoluto. Su muerte, lejos de poner fin a su influencia, la magnificó de una manera que el imperio jamás podría haber anticipado. Su martirio se convirtió en una semilla. Los cristianos que presenciaron o se enteraron de su valentía, de su negativa a ceder, de su paz inquebrantable frente a la muerte, encontraron en ella una fuente de inspiración inconmensurable. Si una niña de 12 años podía enfrentarse al terror del imperio y morir fiel a su fe, ¿qué excusa tenían ellos para ceder? Su historia se contaba en voz baja en las reuniones secretas, se convertía en leyenda que fortalecía la determinación de otros perseguidos.
No solo no silenció el cristianismo, lo alimentó con el ejemplo más poderoso posible, el de alguien dispuesto a pagar el precio máximo por su creencia. Y este es el corazón de la paradoja. Aparentemente, Inés perdió. El poder del emperador, representado por la espada del ejecutor, prevaleció sobre su frágil cuerpo. Fue derrotada en el plano físico, en el aquí y el ahora más brutal. Sin embargo, su historia no solo perduró por siglos, sino que su nombre es venerado, recordado en todo el mundo por millones de personas. Su figura inspira arte, literatura, devoción. Mientras tanto, ¿cuánta gente común hoy en día podría nombrar al prefecto que la condenó? ¿Cuántos conocen los detalles del reinado del emperador bajo cuyas órdenes murió, más allá de su papel en las persecuciones? Sus poderosos verdugos, con todo su poder terrenal, han sido en gran medida olvidados por la corriente principal de la historia popular, reducidos a notas a pie de página o a villanos genéricos. Inés, la niña silenciosa, es la que es recordada. Entonces, ¿dónde radicó su verdadera victoria? Si no fue en salvar su vida física, si no fue en derrocar al emperador con un acto de fuerza, algo impensable para ella, ¿en qué consistió? Una parte de su victoria fue, sin duda, espiritual. Para los creyentes, murió fiel a su esposo celestial, ganando así la vida eterna que tanto valoraba. En ese sentido, la muerte terrenal fue simplemente la puerta a un triunfo mayor e imperecedero en el reino al que pertenecía su verdadera lealtad. El imperio solo pudo matar su cuerpo mortal. Su alma, su conexión con lo divino, estaba fuera de su alcance. Pero también hubo una victoria moral y existencial. Inés demostró que el poder del imperio, con toda su capacidad de infligir dolor y quitar la vida, tenía límites. No pudo forzarla a renunciar a lo que creía. No pudo robarle su dignidad interior. No pudo obligarla a traicionar su conciencia. Mostró al mundo, a quienes quisieran verlo, que hay una esfera de la libertad humana, la de la convicción y la voluntad, que el poder externo no puede conquistar por la fuerza si la persona se niega a ser conquistada. Su muerte fue la prueba definitiva de la impotencia del imperio para someter el espíritu. Y quizás, la victoria más tangible en la historia humana fue la victoria de la memoria y la inspiración. Su historia, precisamente por su crudeza y por la asombrosa fortaleza de la protagonista, tocó algo profundo en la gente. Se convirtió en un símbolo de la resistencia del bien frente al mal, de la fe frente a la tiranía, de la inocencia frente a la brutalidad. Mientras los monumentos de los emperadores se derrumbaban con el tiempo y sus conquistas se desvanecían, la historia de la niña que no gritó y no cedió se transmitía de generación en generación, inspirando a innumerables personas a vivir con valentía y fidelidad a sus propias convicciones, incluso en tiempos difíciles. El Imperio Romano eventualmente dejó de perseguir a los cristianos. El cristianismo, la fe por la que Inés murió, se convirtió en la religión oficial del imperio. La superstición que intentaron erradicar a sangre y fuego acabó siendo la fuerza espiritual que dio forma a la civilización occidental. Y figuras como Inés, los mártires que prefirieron morir antes que renunciar a su fe, fueron cruciales en esa transformación. Sus muertes no fueron derrotas, fueron, paradójicamente, los cimientos de un triunfo que no se mediría en legiones o territorios, sino en la persistencia de una creencia y en la inspiración de innumerables vidas. Piensa tú en el contraste. La ostentación del poder imperial, destinada a ser eterna, reducida a ruinas y a polvorientos libros de historia. Y la memoria de una niña silenciosa, cuya vida terminó violentamente, pero cuya historia resuena 2 milenios después con la fuerza de un eco incesante. ¿Dónde estuvo la verdadera victoria? ¿En el poder que mata o en la fe que, a través de la muerte, siembra vida e inspiración eterna? Inés perdió la batalla de su vida terrenal, sí. Pero al hacerlo, ganó una guerra mucho más grande, la guerra contra el olvido, la guerra contra la tiranía sobre el espíritu, la guerra que demuestra que hay algo en el alma humana que ningún emperador, por poderoso que sea, puede conquistar por la fuerza. Su martirio no fue un final trágico sin más, fue la dramática y sangrienta confirmación de que su silencio había sido, en efecto, una fuerza invencible. Hemos viajado en el tiempo hasta la Roma de hace casi 2000 años, hemos presenciado la improbable resistencia de una niña de 12 años frente al poder de un imperio, hemos analizado el misterioso poder de su silencio y la paradoja de su victoria en la aparente derrota. Pero, ¿qué significa esta historia para ti, aquí y ahora, en pleno siglo XXI? ¿Es solo una fascinante anécdota histórica, una leyenda piadosa,
¿O hay algo en el desafío silencioso de Inés que todavía resuena en nuestras propias vidas? Vivimos en un mundo que, aunque radicalmente diferente a la Roma antigua, también ejerce sus propias formas de presión para que nos conformemos. No son edictos imperiales que te exigen sacrificar a los dioses bajo pena de muerte, al menos no en la mayoría de los lugares. Pero las presiones existen. La presión de encajar, de pensar como la mayoría, de no contradecir la narrativa dominante, ya sea en la política, en lo social o incluso en lo que se considera correcto decir o sentir en Internet. La presión de construir una imagen pública que sea aceptable, de decir las cosas que te ganarán me gusta o aprobación social, incluso si contradicen lo que piensas en privado. Es una forma de culto a ídolos, ¿no crees? No estatuas de mármol, sino la aprobación de la multitud digital o del círculo social. La historia de Inés nos obliga a preguntarnos, ¿dónde resides tú la fuente de tu fuerza interior cuando el mundo te presiona para que seas alguien que no eres, para que digas algo en lo que no crees? Ella encontró esa fuerza en su fe, en su conexión con lo que consideraba la verdad absoluta, su esposo celestial. ¿Y tú? Es en tus propias convicciones morales, en una filosofía de vida, en el apoyo de unas pocas personas que realmente te conocen o quizás en una fe diferente a la suya. La pureza de Inés, que tanto valoraba y que intentaron arrebatarle de la manera más cruel, no era solo física. Era una pureza de intención, de lealtad, de coherencia interna. En nuestro mundo complejo y a menudo cínico, ¿qué significa para ti mantener esa pureza? No hablo necesariamente de lo físico, sino de esa integridad interna, esa coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a comprometer esa coherencia por conveniencia, por miedo al rechazo, por el deseo de ser aceptado? ¿Cuáles son tus prostíbulos simbólicos, esos lugares o situaciones a los que te empujan y donde sientes que tu integridad está siendo amenazada o puesta a prueba? Y luego está el silencio. Vivimos en un mundo increíblemente ruidoso. Las redes sociales son un clamor constante de opiniones, juicios, demandas. Parece que para tener algún impacto, para ser escuchado, tienes que gritar más fuerte que los demás. Tienes que tener una respuesta rápida, ingeniosa, contundente para cada tema, para cada crítica, para cada expectativa. El silencio a menudo se interpreta como ignorancia, como debilidad, como cobardía o, peor aún, como complicidad. Pero el silencio de Inés no era nada de eso. Era una negativa a ceder terreno en el único lugar donde realmente tenía control, su propia voluntad y su propia voz interior. Era una forma de resistencia que desarmó a quienes esperaban una reacción predecible. Nos hace preguntar, ¿hemos olvidado el poder que puede residir en el silencio? No el silencio de la sumisión forzada, sino el silencio elegido. El silencio que se niega a ser arrastrado a discusiones fútiles, el silencio que se opone a la mentira al no repetirla, el silencio que simplemente es inquebrantable en su convicción. Piensa en situaciones de tu propia vida donde te has sentido presionado. Quizás en el trabajo para hacer algo que no te parecía ético. Quizás en tu círculo social para adoptar ciertas posturas que no compartes. Quizás en tu familia para cumplir expectativas que no sientes como tuyas. En esos momentos, ¿has sentido la tentación de hablar, de argumentar, de justificarte? ¿O has experimentado la extraña fuerza que puede surgir de una negativa tranquila, de una retirada silenciosa, de simplemente no participar en lo que sientes que es incorrecto o perjudicial para tu integridad? La historia de Inés nos susurra que la fuerza no siempre grita, que la victoria no siempre se parece a lo que esperamos. Ella perdió su vida, sí, de la manera más brutal. Pero al negarse a renunciar a su verdad en silencio, se convirtió en un símbolo eterno de la capacidad del espíritu humano para resistir la tiranía, incluso cuando el cuerpo sucumbe. Nos enseña que hay valores, hay convicciones, que pueden ser más fuertes que cualquier imperio, cualquier presión social, cualquier amenaza, porque residen en un lugar al que el poder externo no puede acceder sin tu permiso. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas silenciosas. Sobre los momentos en que elegimos no hablar para mantenernos fieles a nosotros mismos, o los momentos en que lamentamos haber hablado en contra de nuestra conciencia. Nos desafía a encontrar esa fuente de fuerza interior que permitió a una niña de 12 años enfrentarse a un emperador, o a sus representantes más temibles, y negarse a ceder no con un grito de guerra, sino con la serena potencia de su silencio. En un mundo lleno de ruido que intenta moldearte, controlarte y definirte,
¿Dónde está tu propio espacio de silencio inexpugnable? ¿Dónde resides tú, inalterado por las tormentas externas? La historia de la niña que venció a un emperador no te da todas las respuestas, pero te plantea la pregunta más importante: ¿qué valoras tanto que estarías dispuesto a defenderlo no con grandes discursos, sino con la simple, radical y a menudo subestimada fuerza de tu silencio? Porque al final, quizás el verdadero poder no esté en quien grita más fuerte, ni en quien tiene el ejército más grande, sino en aquel o aquella que, en medio del clamor del mundo, es capaz de mantenerse en silencio, inquebrantablemente fiel a lo más profundo de su ser. La niña que venció a un emperador. Con su silencio. Y la pregunta es, ¿dónde está el tuyo?